quiero invitarles a que abran su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Y lo que pretendo hacer hoy es realmente introducirnos al libro de Jonás. Vamos a introducirnos al libro de Jonás. Pero lo quiero hacer partiendo de lo que por varios años tuve la oportunidad de exponer, que fue esta carta de Primera de Pedro. Y lo que quiero hacer es trazar una conexión. Quiero trazar una conexión y allí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 5 al versículo 9 encontramos una base, un puente que nos permite hacer esa conexión. Entonces voy a leer esos versículos, vamos a orar y iniciamos con nuestro tiempo de la predicación. Y dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues los que tropiezan porque son desobedientes, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban destinados. Versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te doy por ese tiempo que nos permites. Señor, que tu palabra sea hablando en nuestras vidas. Señor, en esta mañana, aun cuando los medios que estamos utilizando son virtuales, no son presenciales, aun cuando no puedo ver a las personas que puedan estar escuchando esta predicación, mi mayor temor y mi propósito, Señor, es no hablar nada que no venga de tu palabra. Así que estoy hablando como si estuviese delante de ti y te pido que me des el suficiente temor para solo hablar tu palabra. Y también te pido, Señor, que le des el temor suficiente a cada oyente para que pueda atender obedientemente al mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted se dio cuenta, pues leí Primera de Pedro, capítulo 2, y allí encontramos una porción de la cual tuve la oportunidad de predicar con ustedes los privilegios que tiene un cristiano. Y en ese texto ustedes encuentran varios privilegios. Por ejemplo, estamos unidos a Cristo, tenemos acceso al Padre como sacerdotes. No dice que tenemos un acceso restringido, sino como el sacerdote que podía entrar directamente a la presencia de Dios. Podemos ofrecer ofrendas de gratitud y sabemos que son aceptadas también. Tenemos seguridad en Cristo. Somos una nación santa, usted lo leyó ahí en el versículo 9. Pertenecemos a Dios, porque dice una nación santa escogida por Dios, posesión de Dios, pertenecemos a Dios. Vivimos en la luz y tenemos el privilegio de anunciar el mensaje de salvación. Todos estos son privilegios. Y lo que normalmente olvidamos es que todo privilegio tiene una responsabilidad. Normalmente asumimos que desearíamos que los privilegios llegaran libres, pero lo más normal, lo común, lo lógico es que todo privilegio también conlleve una responsabilidad.
Y yo quisiera compartirles una pregunta. ¿Será que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad conforme a los privilegios que Cristo nos ha dado? Por ejemplo, vivimos como una nación santa. La razón de ser santos es mostrar un pensamiento santificador que nos lleva a vivir totalmente diferente al mundo. Un pensamiento diferente para una vida diferente. Yo te puedo preguntar, ¿realmente tu vida es diferente a cómo el mundo vive? Y si de pronto no notas mucho la diferencia, entonces yo te podría preguntar, ¿tu pensamiento realmente es diferente? ¿Realmente tu pensamiento se conforma a la Escritura? Por otra parte, se nos olvida nuestra responsabilidad sacerdotal. Muchas veces nosotros asistimos a la iglesia, adoramos, cantamos y nos vamos para nuestra casa y esa es la rutina semana tras semana, año tras año. Pero tú te deberías preguntar, ¿cuál es la responsabilidad sacerdotal de todo cristiano? El sacerdote servía como intermediario entre Dios y los hombres y debía enseñar la ley y las ordenanzas, explicar y guiar a los necesitados a su arrepentimiento y enseñarles cómo debían adorar. Ahora, teniendo claro por lo menos esas nociones básicas de lo que es el deber de un sacerdote, te preguntaría si estás cumpliendo con esta función. Porque Pedro dice que nosotros somos sacerdotes. Es aquí donde encontramos cierta familiaridad con la historia de Jonás. Tú dirás, ¿cuál es la familiaridad? Este profeta del Antiguo Testamento encarna la actitud de toda una nación. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, encontramos la manera como Dios veía a la nación, a la naciente nación de Israel. Y lo leo para ustedes, Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, los saca de la tierra de Egipto y los lleva por medio del desierto hasta llegar al monte Sinaí, Dios va a establecer un pacto con ellos, un pacto condicional con el pueblo de Israel. Y la condición era, si ustedes escuchan y atienden, yo los voy a hacer un especial tesoro, un reino de sacerdotes y una nación santa. Recuerden que estamos enlazando lo que hemos estudiado hasta el momento con un nuevo libro que es el libro de Jonás. Y estamos hablando de que hay una actitud en Jonás. ¿Y cuál es esa actitud de Jonás? La misma del pueblo de Israel. La nación de Israel nunca olvidó que podría ser un especial tesoro. A nosotros nos gusta ser especiales tesoros. Y les gustaba verse diferentes. A eso alude la idea de nación santa. Sobre todo los pueblos. Y ellos siguen siendo una nación separada hasta el día de hoy. Pero se olvidaron de su papel como sacerdotes. La nación de Israel se volcó a pensar solo en su grandeza y sus placeres. Se olvidaron de Dios y el llamado que les había hecho a ser embajadores de su santidad. Precisamente Dios permitió hacer el templo de Salomón porque muchas naciones vendrían a ellos y ellos conocerían al Dios de Israel y alabarían al Dios de Israel. Pero lejos de que las naciones se convirtieran al Dios de Israel, Israel, por causa de su pecado, se convirtió al paganismo. Olvidaron que tenían un deber, una responsabilidad. Con este primer panorama, miremos lo que nos dice Jonás. Y quiero que me acompañe al libro de Jonás. Acompáñenme al libro de Jonás, capítulo
1, versículos 1 y 2. Y ese texto de Jonás, yo sé que normalmente cuando las personas escuchan Jonás, viene a su mente el gran pez. Pero yo creo que hemos desenfocado el libro de Jonás por algo que solamente fue un medio, en vez de concentrarnos realmente en el propósito del libro de Jonás. Y eso es lo que quiero que estudiemos en esta mañana. Y dice el texto: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. En estos dos versículos lo que encontramos es lo que Dios hace. Dios llama a Jonás, Dios entrega un mensaje a Jonás y Dios envía a Jonás. Y esta porción del libro del profeta de Jonás nos presenta los tres personajes centrales del libro. No quiero que lo olvide. Los personajes centrales no son el pez, no son el gusano, ni son los que navegaban desde Jope hacia Tarsis. No, los tres personajes principales de nuestro libro es Dios, Jonás y Nínive. Y hoy quiero hacer una exposición de la manera de pensar o de la manera como debemos pensar sobre Dios en el libro de Jonás y lo que representaba Nínive en su tiempo y cómo podemos aplicar estas verdades para nosotros. Fíjese que no me voy a concentrar inicialmente en Jonás. No voy a enfocarme en Jonás. Hoy es una introducción al libro de Jonás y yo quiero que usted vea cómo es que nosotros debemos pensar sobre Dios a partir del libro de Jonás, partiendo del libro de Jonás. Y también quiero que usted piense de la manera correcta sobre el pueblo de Nínive, lo que significaba Nínive en su tiempo y cómo podemos aplicar esta verdad a nosotros. Por eso he titulado la enseñanza de esta mañana, Entre Dios y el mundo. Ese es el título de esta mañana, Entre Dios y el mundo. Y antes de pasar a enumerar los puntos que quiero exponer con ustedes, simplemente les quiero compartir el post que colgamos en las redes sociales de nuestra congregación. Y la idea que presentaba allí es la siguiente: la Biblia enseña que hay una clara diferencia entre la luz y las tinieblas, los vivos y los muertos, los salvos y los perdidos, la iglesia y el mundo. Y como iglesia, esto nos ayuda a comprender nuestra posición en Cristo. Acuérdense lo que leímos en Primera de Pedro. Tenemos una posición en Cristo. La iglesia tiene una posición en Cristo, tiene unos privilegios. Pero hemos obviado que no se nos quita la responsabilidad de llevar el evangelio a los perdidos que están muertos en la oscuridad de sus mentes. Eso es prácticamente la enseñanza de esta mañana, pero quería compartirlo con ustedes para que quizá usted tenga un norte sobre qué vamos a exponer. Y lo primero que quiero presentar en esta mañana, el primer punto, lo he titulado La maldad del hombre. Si usted quiere, puede escribir, puede anotar allí en su cuaderno de notas la maldad de Nínive. Y yo quiero que usted tenga un panorama básico, muy básico, hasta llegar a Jonás desde Génesis. Voy a hacer un brinco, voy a hacer un salto, estoy relacionando ciertos orígenes. Y el origen que quiero presentarles, partiendo de este primer punto, es Dios creó al hombre, el hombre pecó, y un hombre rebelde es podríamos decir que es el artífice de la maldad que vemos en Nínive. Y lo quiero presentar de la siguiente manera. El libro de Génesis nos enseña que Dios creó todo lo que existe. Nosotros no lo ponemos en duda. Y en el sexto día hizo al hombre, varón y hembra,
varón y mujer, a su imagen. No pasó mucho tiempo y estos personajes pecaron. Fueron destituidos de la presencia de Dios y luego tuvieron hijos igual de pecadores que ellos. La maldad fue tanta en el mundo prediluviano que Dios juzgó esa generación malvada. Estamos hablando de que el medio por el cual Dios juzgó a esa generación fue por medio del diluvio. Solo una familia fue salvada por medio de las aguas. Así lo presenta la carta de Pedro. Noé fue salvado por medio de las aguas. ¿De qué fue salvado? De esa generación perversa. Noé con su esposa y sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, con sus esposas, vivieron una transición catastrófica de un mundo perfecto a otro en el cual las estaciones, que era algo que nunca se había visto, las lluvias y los periodos de escasez y sequía serían las consecuencias del juicio de Dios para nuestra tierra. Pero ellos recibieron un mandato. El mandato que estos hombres, los hijos de Noé, recibieron fue igual al que recibió Adán y Eva: multiplicarse y llenar la tierra. Esta ordenanza tendría que ser enseñada de generación en generación. Y quiero que le preste atención. La ordenanza es multiplicarse y llenar la tierra. Pero un hombre descendiente de Cam se rebeló contra Dios y sus propósitos. Y usted se preguntará, bueno, ¿y quién es ese hombre que se rebeló contra Dios y sus propósitos? Génesis capítulo 10, versículos 8 al 12 nos presenta a este hombre. El libro de Génesis capítulo 10, versículos 8 al 12 nos lo presenta y dice el texto: y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel. ¿Dónde comenzó a reinar Nimrod? En Babel. Erech, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar solamente significa la tierra de Nimrod. Toda esa tierra fue llamada así, tierra de Sinar. El primer reino de Nimrod fue Babel. Ya ustedes conocen la historia de la torre de Babel. Pero dice el versículo 11 que después de eso, de aquella tierra salió hacia otro lugar. Y dice, salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot-ir, Cala y Resén entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Y por ahora lo que quiero concentrar en sus mentes es que un hombre temerario, un hombre se rebeló contra Dios y fue el fundador de 2 antiguas potencias. Ahora, ¿cómo iniciaron esas potencias? Pues bajo una rebeldía contra Dios. Babilonia con su ciudad principal Babel y Asiria, que conocemos normalmente, o la capital de Asiria normalmente es Nínive. Y ustedes saben que Nínive es la ciudad a la que muchos años después Jonás va a visitar. Y de esta manera Nimrod se convierte desde el principio en un símbolo de rebeldía e idolatría. Estos 2 imperios fueron reconocidos por su violencia y su paganismo. Violencia y paganismo. Nínive se encuentra a lo largo del Tigris, al lado de Mosul. Ustedes han escuchado las noticias a Mosul, a Bagdad. Y las fuentes escritas en particular señalan con claridad que Nínive estaba dedicada en su primera etapa a la diosa Ishtar. Y esta diosa, la diosa del amor y de la guerra, era la que normalmente adoraban los guerreros. Y esto es lo que tal vez explica la sed de sangre de Nínive y su lujuria de conquista. Si hay algo por lo cual se caracteriza la ciudad de Nínive históricamente y de forma general, el imperio asirio, es la violencia que utilizaban,
que la fuerza desmedida para conquistar. La historia realmente confirma incluso que los asirios usaban a los esclavos de batalla, a todos los esclavos de batalla, como sacrificio y lo presentaban ante el dios Asur, de donde viene después la palabra Asiria, y a su esposa Istar. Y ya usted puede ir viendo cómo se empezó a mezclar el paganismo, la idolatría, con la religión, con la violencia. Y realmente la rebeldía hacia Dios lo único que hace es conducir al hombre a la maldad. Otro dios fue identificado con Nínive. Este dios se llamaba Nabú y es el dios de las escrituras o de la escritura, de las artes y de las ciencias. Y la devoción a él está notablemente ilustrada por los miles de textos encontrados en Nínive. Ahora, yo quisiera de pronto compartirles algo, y es que lo que conocemos históricamente por la filosofía, normalmente nosotros la iniciamos, o nuestra filosofía occidental tenemos como lugar de encuentro, de nacimiento en Grecia. Pero según la historia más amplia, esa historia de la filosofía enseña que los primeros filósofos de Grecia realmente habían adoptado su pensamiento por una parte de Egipto y por otra parte de Asia. Y muchos de estos documentos y filosofías orientales estaban aquí involucradas en este primer imperio asirio. Por lo tanto, ustedes casi que pueden relacionar el origen de la filosofía con la idolatría. Por eso la primera filosofía o los inicios de ese primer pensamiento de los orígenes del hombre desde una perspectiva filosófica tienen que ver con la mitología y la abundancia de dioses. Y de hecho, la biblioteca de Asurbanipal se pueden encontrar hasta 2500 nombres de divinidades asirias. Toda esta información fue recopilada por las tablillas de barro recuperadas de la antigua ruina de Nínive y las ciudades circundantes. Cuando usted leyó Génesis, usted se dio cuenta que Nínive realmente era como el centro de un conjunto de ciudades, por lo menos 4 ciudades. Pero esa información la uso en esta mañana para mostrarles algo. El legado de un hombre rebelde e idólatra y sanguinario. Este hombre rebelde casi que simboliza la maldad de toda una nación. Nimrod fue un hombre que se rebeló contra Dios, que indujo a muchos de sus contemporáneos a la idolatría, que fue un hombre perverso realmente delante de Dios. Y Nínive hasta sus últimos días fue una ciudad mala. La Nínive en los días de Jonás no era diferente. Casi que podemos decir que Nínive, en tiempos de Jonás, o las personas que escucharon a Jonás eran idólatras, eran malvados, violentos, sanguinarios, realmente pecadores bañados en sangre. Esta ciudad, con toda su maldad, merecía el castigo de Dios por su pecado. Nadie en esa ciudad era inocente. No eran pobrecitos ellos, como he escuchado de muchas personas que me dicen, ay, ¿qué culpa tienen ellos de no haber escuchado el mensaje o la verdad? Bueno, realmente tienen toda la culpa, porque Dios es un Dios justo y puso la ley en sus corazones, la ley moral en sus corazones, para que ellos conocieran por lo menos la distinción entre el bien y el mal, pero han preferido el mal, son culpables. Todos ellos, al igual que Nimrod, eran rebeldes de forma voluntaria. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21,
nos muestra y nos describe a estos hombres desde la perspectiva de una teología bíblica. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Estoy en Romanos 1, versículos 18 al 21. La impiedad e injusticia de los hombres genera en Dios una ira que ha de ser revelada. Versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se ha visto con toda claridad. Miren muy bien lo que dice la Biblia. Los atributos invisibles y eternos de Dios, el poder de Dios y la divinidad de Dios se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y entienda que Romanos, si bien es escrito por Pablo, es palabra de Dios. Y Dios está diciendo, los hombres no tienen excusa. Nínive no tenía excusa. Los hombres hoy que tenemos a nuestro alrededor, que no quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que no aceptan su deidad, aun cuando escuchan el Evangelio, ninguno tiene excusa delante de Dios. ¿Por qué? Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le quisieron honrar como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Préstele mucha atención a lo que dice el versículo 21. Lo que está diciendo el texto sobre las personas que no creen en Dios es que ellos hicieron de su razonamiento la manera de conducirse. Y ese razonamiento es un razonamiento vano, vacío, un razonamiento pasajero. Qué tan extraño que precisamente el pensamiento del hombre, la manera como ha pensado generación tras generación, siglos tras siglos, los ideales que han sido implementados en cada uno de los grandes imperios y potencias del mundo, pasan, son pasajeros, son vanos. Pero lo que dice el texto inicialmente es, ellos mismos se hicieron vanos. Y el resultado de su vanidad es que su corazón se oscureció. Todo aire de orgullo en el corazón del hombre engendrará desobediencia, rebeldía, idolatría y abundante maldad. Nimrod inició un imperio, o dos imperios, con el propósito de rebelarse contra Dios. Y si tú quieres rebelarte contra Dios, vas a tener que crear algo que se parece a Dios. Y eso es lo que origina la idolatría. Los asirios tienen el nombre de asirios porque es una transliteración, es una transformación del nombre del dios principal de ellos, que era Asur. Y el nombre Asur está relacionado con Nimrod. A la final, lo que estamos viendo en el ídolo principal de una nación pagana es que terminaron adorando a un hombre rebelde. ¿Debe Dios responder con ira contra la maldad? Yo no sé usted qué pensará, pero la Biblia dice que sí. Dios responde con ira a la maldad. Romanos capítulo 1, versículo 18 precisamente nos dice esto. La ira de Dios se muestra, se revela desde los cielos contra la maldad. Pero el libro de Jonás nos muestra que ese Dios airado, que ese Dios que se revela contra la maldad, también es compasivo. También es compasivo.
El libro de Jonás, aunque nos muestra la resistencia del profeta de ir hasta la ciudad de Nínive porque era muy clara su maldad, para Jonás, él consideraba que ellos tenían que ser destruidos. Él estaba razonando igual que los amigos de Job. Son pecadores, ha de llegarles su maldad, ha de llegarles el día del juicio. Pero no le correspondía a los amigos de Job atribuir causas y consecuencias. No le correspondía a Jonás decidir si la ciudad de Nínive tenía o no tenía que ser destruida. Le correspondía a Jonás obedecer. Y precisamente el Dios que llama a Jonás en el capítulo 1, versículos 1 y 2, es un Dios que se muestra en el libro de Jonás como un Dios compasivo. Y eso es lo que nos lleva al segundo punto de nuestra enseñanza en esta mañana. El carácter de Dios. Primero, vimos la maldad del hombre. Ese es nuestro primer punto. Y lo estamos viendo a partir de esa característica transgresora de un hombre al principio de la nueva era humana. Y cuando hablo de la nueva era humana es después del diluvio. Ese hombre, Nimrod, se rebeló contra Dios y generó una tradición de violencia y maldad. Pero ¿y cómo responde Dios a esas generaciones malas, a esas generaciones perversas? La realidad del carácter compasivo de Dios no es nueva, y es algo que yo quiero que usted tenga en su mente. Hay una opinión generalizada en el contexto secular entre las personas que no creen en la Biblia. Y los hombres, cuando quieren hacer referencia al Dios de la Biblia, dicen, no estoy de acuerdo porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Y están equivocados, porque nunca han ido al Nuevo Testamento y han leído en Hebreos capítulo 12 y 13 que Dios es un Dios de ira y de fuego. Y nunca han leído Apocalipsis, donde se encuentra desde el capítulo 5 hasta el capítulo 19 y 20 cómo la ira de Dios va a consumir a las naciones. Pero tampoco han leído el Antiguo Testamento y han visto el carácter de Dios revelado. En el mismo libro donde encontramos que Dios escoge a una nación para ser santa y para cumplir la labor sacerdotal entre las naciones, en ese mismo libro, en el libro de Éxodo, encontramos el nombre de Dios que nos muestra su carácter. Hay algo interesante en la manera como se usaban los nombres en la antigüedad, y es que el nombre que se le adoptaba o que se le imponía a una persona tenía el propósito de decirme cómo era esa persona. Y por eso encontramos muchos nombres de Dios en el Antiguo Testamento, porque Dios revela su carácter y no se le puede entonces atribuir un solo nombre. Cada nombre de la Biblia relacionado a Dios o cada nombre de Dios en la Biblia nos quiere enseñar cómo es Él. Y quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Y allí el versículo 5 al 7 nos deja ver algo hermoso. Y yo solamente le quiero poner en contexto lo siguiente. En los capítulos 19 y 20, Dios prepara al pueblo para entregar la ley. El pueblo acepta seguir los parámetros de Dios para ser pueblo de Dios. Dios le dice al pueblo de Israel, si atiendes a mi ley, si atiendes, escuchas y la guardas, entonces vas a ser un pueblo escogido. Y ellos dicen, aceptamos. Y Dios hizo audible el decálogo de la ley.
pero el pueblo estaba asustado, estaba aterrado por la presencia de Dios. Realmente la tierra no podía contener la presencia de Dios. Entonces el pueblo le dice a Moisés, más bien habla tú con Dios y nosotros atenderemos a las palabras de Dios dadas por ti. Pero Moisés sube a hablar con Dios y el pueblo, habiendo escuchado los primeros mandatos del decálogo de no adorarse a ninguna imagen, ni siquiera hacer imágenes, en esos 40 días el pueblo cometió y violó el primer pecado contra la ley de Dios. ¿Qué tenía que hacer Dios? Si Dios es un Dios justo, si Dios se ha apropiado de un pueblo porque le ha salvado y Él impone las normas porque Dios es el Dios de todas las naciones y ellos acaban de violar la santidad de Dios, ¿cómo tenía que responder Dios? Pues Dios tenía que haberlos destruido a todos. Pero Dios no destruye a ese pueblo. Y después de todas estas cosas, aparecemos nosotros en Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7, y dice el Señor a Moisés, cuando Moisés recibe la orden de hablar, de subir para hablar nuevamente con Dios, y el texto dice, Éxodo 34, versículos 5 al 7, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Yo quiero resaltar algo aquí. Dios es quien se da a conocer al hombre. Dios es quien dice cuál es su nombre. En ninguna parte de la Escritura nosotros encontramos que yo digo quién es Dios para mí. Es un error. Cuando tú haces eso, estás creando un ídolo. No es lo que Dios es para ti, es lo que Dios dice que Él es. Son dos cosas muy distintas. Ahora yo le voy a preguntar al texto, Moisés, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Versículo 6. Pasando delante de él, Dios pasando delante de Moisés proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable. Relaciona aquí el tardo para la ira, pero sin dejar sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Este pasaje nos muestra algo que muchas veces hemos pasado por alto. Y no quiero contradecir, ni mucho menos a esos grandes hombres que han estudiado la Biblia y que precisamente, aunque vemos que todos los atributos de Dios son igual en carácter, por lo menos vemos en la adoración, en ciertos libros como en Isaías, en Ezequiel y en Apocalipsis, vemos que en la adoración celestial el atributo que más se recuerda es la santidad de Dios. Y precisamente por eso, al elevar ese atributo de Dios, en la tradición hebrea lo que hacen es repetir el mismo atributo 3 veces. Santo, santo, santo. El hombre ve a Dios y debe ver a Dios como debe ser visto. Él es totalmente santo, diferente a nosotros, hasta tal punto que todo en la creación puede ser comparado porque es creación. Pero Dios está por fuera de la creación. Él en su esencia es totalmente distinto. Él no puede ser comparado con lo creado. Por eso la Biblia siempre nos muestra que en la adoración a Dios se recuerda su santidad. Él es totalmente distinto. Pero cuando usted ve cómo Dios se acerca al hombre, aunque la santidad de Dios se evidencia claramente, Dios se revela como un Dios compasivo. Y fíjese usted muy bien, por lo menos revisando ese versículo 6,
encontramos palabras como clemente, encontramos palabras como compasivo, encontramos, según la tradición, la palabra piadoso, encontramos una idea de grande en amor, fidelidad. Y lo interesante es que clemente significa alguien que actúa con gracia en favor de alguien. Compasivo tiene que ver con que no da lo que alguien, normalmente culpable, merece. El gran amor de Dios en el original es la misma palabra para compasivo. Y el que mantiene su amor actúa amablemente. Y esa es la idea que nos quiere dar a entender esa primera idea del carácter de Dios. La clemencia me habla de la gracia. La compasión nos habla de dar a alguien lo que no merece. El gran amor de Dios en el original, aquí en hebreo, hace alusión a la misma palabra que se utilizó para compasión. Entonces, yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Yo lo que quisiera hacer es leer el texto con estas implicaciones ampliadas de los términos. Quiero volver a leer el mismo versículo 6 con esas implicaciones ampliadas de los términos. Y lo voy a leer de la siguiente manera. Dice, el Señor, que actúa con gracia y que no da todo lo que los culpables merecen, que es lento para la ira y grande en su favor para el culpable, sino que da lo que no merecen, o sea, su fidelidad, que mantiene en su favor el culpable hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Asocie eso con lo que acabamos de hablar de Nimrod. Asocie eso con lo que acabamos de ver en esa relación que hay entre Nimrod en Génesis capítulo 10 y la ciudad de Nínive en el libro de Jonás. ¿Cuántas generaciones habían pasado? ¿Cuántas generaciones de hombres pecadores, inicuos, rebeldes, idólatras? Pero Dios no les había pagado conforme a su maldad, sino que estaba reservando un momento especial para que esa ciudad se arrepintiera. Es allí donde encontramos que realmente la ira de Dios, aunque se ejecuta en el momento en que Él la quiere ejecutar, esa ira actúa lentamente por amor a unos cuantos. Muchos años pasaron, mucha ira se acumuló en Dios, esperando la generación especial a la que Dios iba a salvar. Y Dios estaba a punto de utilizar a un hombre para llevar la misericordia por medio del mensaje del arrepentimiento. Dios es un Dios que sostiene su favor al culpable hasta 1000 generaciones y que va a perdonar, si Él así lo ha determinado, la iniquidad, la rebelión y el pecado de ciertos hombres. ¿Será que comprendemos el carácter de Dios? No estamos negando la santidad de Dios, tampoco estamos negando su ira, mucho menos su justicia. Dios es justo. Pero lo que Dios hace constantemente es demostrar su compasión al pecado. Y quiero mostrarte unos ejemplos bíblicos. Lo más normal no era que el hombre pecara y Dios lo matara. Eso no era lo más normal. Lo más normal en la Biblia siempre ha sido que Dios tiene compasión con el pecador. Por ejemplo, Adán y Eva pecaron, desobedecieron. ¿Cómo respondió Dios? Con compasión. No les castigó con la muerte inmediata. Caín pecó gravemente, fraguó el asesinato de su hermano, fue advertido por Dios de sus deseos. Aún así, llevó a cabo su plan. ¿Cómo respondió Dios? Con compasión. No le dio la muerte inmediata. La generación en los días de Nimrod llevaron su rebelión contra Dios. Y la pregunta es, ¿y cómo respondió Dios?
no los mató, sino que los dispersó, actuó con compasión. Y la Biblia está llena de la compasión de Dios y la misericordia de Dios. Pero quiero darte un último ejemplo. Un último ejemplo. Jonás desobedeció. Jonás desobedeció a Dios. Jonás pecó y merecía la muerte. Y no solo pecó, sino que se quiso ir lejos de la presencia de Dios. Y en medio de su vida, realmente encontró una tumba móvil. Un pez se lo tragó. Y en medio de esa muerte simbólica, encontramos que este hombre oró. Jonás capítulo 2, versículo 9. Y la oración de Jonás al final dice, la salvación viene del Señor. ¿Qué estaba reconociendo Jonás? La compasión de Dios. Ahora, pregúntele al texto cómo respondió Dios. Jonás sabía que era culpable. Por eso le dijo a los marineros que lo arrojaran al agua, y la tempestad se calmaría si lo hacían. Y así fue. Jonás fue arrojado al agua, y después de eso, la tempestad cesó. O sea, Jonás sí era culpable. Pero pregúntele al texto cómo respondió Dios a la oración de Jonás. Dios respondió con compasión. Mira el versículo 10 del capítulo 2. Dice, entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Ahora, hemos visto la maldad del hombre y cómo ésta se encarnó en una ciudad como Nínive. Y hemos visto uno de los atributos de Dios, una descripción directa de Dios sobre su manera de actuar. Él es compasivo. Usted ve allí el título de mi enseñanza, entre Dios y el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿y dónde está Jonás? Jonás está en el mismo lugar donde tú y yo estamos. Por eso, tengo un tercer punto, un último punto con el que quiero terminar. El llamado al ministerio de la reconciliación. Si usted quiere ver esos dos puntos que hemos visto, el hombre es totalmente pecador, Nínive es culpable, Rod era culpable, el mundo es culpable. Por otra parte, Dios, fuerte, poderoso, santo, justo, que tiene su ira, que se está acumulando cada día, que cada pecador no se arrepiente, pero también es compasivo. Y entre el mundo y Dios podemos estar tú y yo. Jonás fue un hombre escogido por Dios. Fue llamado como profeta para anunciar un mensaje a su propio pueblo. Eso lo estaremos viendo en las próximas enseñanzas. Y para llevar el mensaje directamente a otra nación. Y hay algo interesante con Jonás. Por lo menos usted compara a otros profetas, por ejemplo, Isaías. Dios le dio muchas profecías a Isaías sobre otras naciones, sobre Tiro, sobre Babilonia, sobre los amonitas, pero ninguna de esas profecías fueron necesarias darlas en el país que iba a recibir ese mensaje. Isaías no tuvo que salir de Israel. Jonás sí. Jonás fue un misionero. Y Jonás conocía el carácter de Dios. Podríamos decir que Jonás tenía de forma racional una teología correcta, pero él quería que Dios respondiera a sus pretensiones. Él quería salvar a los suyos. Jonás había visto su generación en Israel y había visto que su generación era mala, perversa. Su rey era un rey pecador, en contra también de Dios.
Pero como Dios había dado una profecía al rey de sus días, a Jeroboam II, de que iba a permitirle expandir su reino, Jonás estaba contento, porque de alguna manera Dios todavía mantenía su promesa de hacerlos una nación especial. Y precisamente por estar viendo esa promesa y haber hecho una profecía, y Dios estaba cumpliendo esa profecía, entonces Él quería salvar a los suyos, condenando a los gentiles. Porque Nínive, como la capital del imperio asirio, amenazaba con conquistar Israel. Jonás quería que Dios actuara como Él quería. Algo se le estaba olvidando a Jonás. Algo estaba pasando por alto Jonás. Y quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 33, versículo 19, porque es algo que tú y yo también estamos omitiendo. Y dice el texto, Éxodo 33, 19. Voy a darte prueba de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Ya ustedes conocieron el nombre. Ya lo vimos en el capítulo 34. Y miren lo que dice el texto, relacionado con la bondad de Dios. Y dice así, y verás que tengo clemencia, y miren muy bien lo que dice el texto, clemencia de quien yo quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Y usted dirá, ¿y eso cómo se relaciona? Bueno, Jonás era el que quería tener clemencia de quien él quería y juzgar a otras naciones conforme a su propio pensamiento. Jonás estaba olvidando que no era él a quien le correspondía juzgar, sino Dios, el que tiene el poder para juzgar. ¿Quién está en control del mundo? A Jonás se le olvida que Dios se reserva el derecho de salvar y castigar. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho alguna reserva en un restaurante o si de pronto usted ha firmado un contrato de algún servicio y en algunas ocasiones usted va y usted va a firmar el contrato de servicio y hay siempre hay una cláusula. El establecimiento se reserva el derecho de cancelar cuando lo considere necesario el servicio prestado. Bueno, en el caso de la salvación, la Biblia nos enseña que Dios se reserva el derecho a salvar y castigar. ¿No te corresponde a ti? Así como no me corresponde a mí escoger a quién le voy a predicar. No me corresponde a mí, así como tampoco te corresponde a ti, escoger a quién vas a condenar al callar el evangelio. Tú tienes que ser obediente. Creo que esto mismo nos está pasando a nosotros en la iglesia de hoy. Quiero hablar directamente a Comunidad de Gracia Envigado. Debes tener mucho cuidado con la actitud que tienes de desobediencia. Por ejemplo, unos quieren salvar a todos. Hay iglesias que tienen planes de evangelismo y la idea es salvar a todos. Quieren salvar a todos a toda costa, a los perdidos, y le entregan un evangelio falso. ¿Cómo lo hacen? Le dicen al pecador que Dios les ama y que tiene un plan maravilloso para sus vidas. Esto es falso. Están olvidando que Romanos capítulo 1, versículo 8 dice, la ira de Dios se revela contra todo aquel que es injusto. Dios no ama al pecador. Salmo 5:5. El Salmo 92:9 y el Salmo 7:11 te están afirmando esas verdades. Si tú no predicas la ira de Dios, no estás manifestando la compasión de Dios. Porque la única forma de que un pecador vaya a buscar perdón es sentirse culpable.
La única manera que un pecador pueda conocer su condición delante de Dios es conocer su transgresión. Pero si tú le dices que Dios le ama cuando es mentira, entonces no tiene necesidad de arrepentirse de nada. Muchas personas están evangelizando con mentira. Están entregando un falso evangelio. Y esa idea de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, lastimosamente no está en la Biblia. Yo les quiero compartir de dónde viene. Mahatma Gandhi, un filósofo de la India, usó la idea de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y esto seguramente lo plantea él porque tenía un proyecto filosófico pacifista mundial. Pero lo que usted no se da cuenta es que primero, él no estaba predicando la Biblia, estaba haciendo filosofía. Acuérdense de la filosofía, lo que hablábamos inicialmente, pensamiento de hombres pasajeros. No está hablando de la Biblia, él no está predicando la Biblia. Y segundo, no me está hablando de un Dios bíblico. La India es un país en el cual tiene una cultura que supera por mucho a Babilonia, con más de 2.500 dioses. Pregúntale a la cultura de la India, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Será que el Dios del país de la India es el mismo Dios de la Biblia? Entonces, no uses esa idea de que Dios odia el pecado pero ama el pecado, porque eso no es bíblico. Eso es paganismo. Y eso ya lo había publicado Arthur Pink el siglo pasado en un libro. El libro se titula Libro de Respuestas a Objeciones Comunes. Interesante. Lo más común, lo que se ha hecho viral dentro de muchos contextos cristianos, es predicar una falsa filosofía. Entonces, no caigamos en el error de predicar un falso evangelio. Pero otras personas, como Jonás, solo predican gracia a las de su familia. O solamente vivimos la vida cristiana dominicalmente, por ejemplo. Solamente vamos a la iglesia o nos reunimos por videoconferencia y entre semana me olvido del resto de cosas, pero me gusta escuchar de la gracia de Dios y me gusta decirle a los otros creyentes que todo es por gracia. Pero callan el evangelio. Están olvidando algo importante. Y es que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad. Tú no has sido salvo solamente para vivir en lujo en esta vida. De hecho, tú no fuiste escogido para vivir lujosamente en esta vida. Tú fuiste escogido para ser embajador. Romanos capítulo 28, versículos 19 al 20 nos recuerda que tú y yo debemos ir y predicar el evangelio, hacer discípulos. Y eso no es un mandato solamente para los discípulos, para quienes fueron apóstoles. Eso es un mandato para la iglesia, para ti y para mí si has nacido de nuevo. Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Y eso es lo que encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. Y quiero que me acompañe ya, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. Y dice el texto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Me está hablando de qué? De la salvación. He nacido de nuevo, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo es todo. Mente, cuerpo, pensamiento, vida, práctica, palabras, mensaje. Todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo,
¿Para qué Dios me hizo una nueva criatura? Todo esto proviene de Dios, versículo 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No como lo dijo un cantante famoso por ahí en esta última semana, de que Dios lo que quería era la unidad del mundo. No, Dios quiere la unidad de los salvos. Pero quiere reconciliar por medio del Evangelio a los perdidos, si aceptan a Cristo. Y fíjense cómo lo dice. Me habla de la compasión este texto. Me habla de que Dios es tardo en su ira. Dice el versículo 19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿a quién? A nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, le rogamos a ustedes, iglesia, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Creo que hemos olvidado que nuestra tarea no es hacer riquezas materiales. Hemos olvidado que tenemos una labor muy, muy importante. Hemos sido llamados a clamar por los perdidos, a rogarle a los perdidos. ¿Y qué debemos rogar a los perdidos? Que crean en el Señor Jesús. Versículo 21, el mensaje. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es nuestro deber? Como iglesia, ¿cuál es nuestro deber? Rogar a los perdidos en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Dios tuvo mucha paciencia contigo. Dios tuvo mucha paciencia conmigo y soportó nuestro pecado por mucho tiempo hasta que el mensaje de Dios llegó a nuestro oído por medio de un embajador fiel. Ahora tú debes seguir ese mismo ejemplo. No es una opción para el cristiano. Mateo 28 no dice, si quieres, bellas discípulos. No, no es una opción, es una orden. Así como Dios tampoco le dio la opción a Jonás de ir a Nínive. Dios le dio una orden. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos, mis queridos amigos? En la tríada histórica del libro de Jonás tenemos tres personajes. Primero, Dios. Dios sigue siendo Dios, todopoderoso, misericordioso, soberano sobre todas las naciones. Antes de que empezara todo ese movimiento de imperios, ya Dios había trazado un plan y lo reveló por medio de sus profetas. Lea el libro de Daniel y usted verá cómo imperio tras imperio iba a subir, iba a caer, subiría otro y así sucesivamente. Y la historia de Daniel aún no ha llegado a su culminación porque está profetizado un último imperio que aún no se ha revelado. Dios está al control y es soberano sobre todas las naciones. Y te tengo una noticia. Tú no eres ni puedes ser Dios. O sea, que tú no te puedes asimilar al lugar de Dios en el libro de Jonás. No te puedes identificar con Dios. Por lo tanto, nos quedan dos opciones. Ser como los ninivitas, pecadores, pervertidos, idólatras, o tomar el puesto de Jonás. Si eres como un ninivita aún, si aún estás en tu pecado, te quiero decir que Dios está airado contigo. El hecho de que aún estés vivo no significa que Dios no tenga en cuenta tu pecado. Lo que pasa es que tú estás acumulando ira para el día del juicio. Lo dice Romanos capítulo 2, versículo 5.
Pero si escuchas hoy el mensaje de Dios y te arrepientes de tu pecado y crees que Jesús es Dios, quien murió para dar la vida a un vil pecador como tú, y que Jesús resucitó para garantizarte vida eterna, si crees, entonces tengo una noticia: serás salvo. Quiero anticipar el mensaje de Dios hecho por Jonás a los ninivitas. Si no crees, serás destruido. Y la destrucción no es la mera muerte física. Ya un predicador había dicho en cierta ocasión: el infierno más fatal que cualquier creyente pueda conocer será este mundo. Pero el cielo más glorioso que verán los incrédulos será este mundo. Quiero decirte una cosa, querido amigo: si tú aún no crees en Cristo como Señor, Dios y Salvador, si no te arrepientes de tu pecado, serás destruido. Arrepiéntete. Si eres un Jonás, si eres un hombre que pertenece al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios, entonces sé obediente desde el principio y predica el evangelio de la reconciliación. Quiero invitarles a que oremos. Quiero invitarte a que puedas meditar en estas verdades que hemos hablado esta mañana. Y quiero decirte que Dios aún sigue siendo un Dios de compasión y que Dios es un Dios que obra con fidelidad y misericordia. Pero tú y yo como iglesia debemos predicar el evangelio. No te atribuyas el mérito de escoger qué hacer. Tienes que ser obediente. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo de tu palabra. Gracias te doy porque nos has revelado tu carácter. Tú no nos has escondido, Señor, nada que nosotros no podamos entender. Tú nos has enseñado tu santidad. Tú nos has enseñado tu gran poder. Ese poder que creó todas las cosas por tu palabra. Ese poder también fue el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y es ese mismo poder que puede dar vida a la mente y al alma del pecador. Tú, Señor, eres un Dios poderoso, santo, justo, compasivo, misericordioso, pero que también un día dará a cada quien conforme sus obras. Señor, permítenos reconocerte y amarte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, si alguna persona que no te conoce, que no te ama, que no ha respondido de la forma correcta al Evangelio, nos ha escuchado, te pido que tú le concedas el arrepentimiento, que él pueda comprender que ha violado tu ley y que esa ley siempre ha estado en su corazón, pero siempre ha estado en contra de ti, y por mantenerse en esa actitud rebelde morirá en sus pecados. Permítele el arrepentimiento, Señor. Y a la iglesia, permítele, Señor, ser obediente. Que puedan tener un oído dócil a tu palabra. Que puedan tener, Señor, ese deseo por agradarte en todo. Que comprendan que tú no les estás pidiendo que destruyan a la mente de sus enemigos, que destruyan la mente de aquellos que se presentan como incrédulos. Tú lo único que les estás pidiendo es que prediquen el Evangelio,
Tú te encargas del resto. Tú te encargas de derrumbar sus falsos razonamientos. Tú te encargas de derrumbar su incredulidad. Pero a nosotros nos corresponde transmitir tu verdad. Haznos obedientes, Señor. Llévanos hasta el final de nuestros días, a partir de hoy, en esa actitud que lo único que desee sea darte la mayor gloria a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.